orar con ustedes, vamos a orar juntos. Antes de entrar en la predicación de hoy, estamos hablando los domingos en la mañana acerca de la cátedra de Jesús. Y hoy quiero conversar con ustedes acerca de la cátedra del pecado. Así que vamos a sentarnos hoy a la cátedra de Jesús para ver su concepto con relación al pecado. Antes de hablar con ustedes acerca de la cátedra del pecado, vamos a conversar acerca de la cátedra de Jesús, las enseñanzas que nos da acerca del pecado. Posiblemente la manera de Jesús enseñar sea un poquito diferente a los demás maestros, incluyendo a algunos autores inspirados de la Escritura, pero Él nos da una enseñanza que tenemos que prestar atención. Casi siempre cuando hablamos de un tema determinado y cuando es un tema bíblico, como se hizo traducción del griego y del hebreo, casi siempre las palabras en sus orígenes están ahí ligadas, sea el griego o sea el hebreo, y hay un concepto por el cual se hizo la traducción y que luego se aplica a nuestra lengua a partir de ese concepto. Se puede decir que es un concepto determinado y que la expresión de los originales sería el concepto determinante, que abarca todo lo que es el concepto determinado. Para los griegos, el pecado era fallo de la meta, era como ir hacia una meta y no poder alcanzarla. Era como no dar en el blanco, como cuando estamos en una competencia de tiro al blanco y erramos, o sea, no damos en el centro. También para los hebreos, el pecado tiene su significado, su idea. Para ellos también es errar, en el sentido de no alcanzar la meta, de no alcanzar el camino o no alcanzar los objetivos o el blanco exacto. Si nosotros entonces hacemos un análisis de las ideas, se supone que si no llegamos a la meta era porque había una. Y entonces la meta del ser humano desde el principio de la creación y para los ángeles también es obedecer a Dios, es ser fieles. Y todo lo que estamos aquí, cuando dejamos de ser fieles en un momento, estamos cerrando. No estamos en la dirección correcta. De manera que eso es pecado. El pecado tiene su origen en Satanás. Él es el que dirige las empresas del pecado y del infierno. El infierno lo vemos como un reino, ¿verdad? El reino de las tinieblas se llama, que encabeza Satanás y que tiene su lugar, su trono en el infierno. Entonces Satanás es el que dirige ambas empresas, la empresa del pecado y el reino de las tinieblas. De manera que cuando nosotros no cumplimos los objetivos, cuando no estamos encarrilados conforme a lo que Dios ha establecido, entonces estamos del otro lado. Y ya he hablado antes acerca de esa línea, es una línea espiritual y es real, que divide el reino de Dios del reino de las tinieblas, y que las leyes en un sitio son diferentes al otro sitio. En el reino de Dios las leyes son diferentes al del reino de las tinieblas. De manera que cuando cruzamos esa línea, nosotros estamos siendo vulnerados por influencias espirituales, y entonces eso es entrar en pecado, es cruzar la línea divisoria del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Entramos entonces en pecado. Por eso hemos oído hablar en ocasiones acerca de puertas abiertas o abrir puertas. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros hemos dejado áreas al servicio de Satanás. Es como si abriéramos una puerta donde Satanás tiene derecho a entrar con toda facilidad. Es como si le diéramos lo que se conoce como la legalidad, como si le diéramos una llave. Si usted cuidado con eso, usted no le puede dar una llave de su casa a cualquier persona. E inclusive, sus hijos menores, usted tiene que estar seguro
asegura que le va a dar una llave, porque eso significa que tiene legalidad, que tiene derecho, que tiene libertad para entrar y salir cuando quiera, inclusive dejarlo a usted durmiendo y salir y regresar. Aunque algunos, y eso me pasó cuando era pequeño, no conocía al Señor, y en la casa donde vivía había una puerta que parecía como si se cerraba, pero no se cerraba, estaba junta solamente. Y en ocasiones yo llegué a salir por esa puerta y la dejaba junta. Yo lo estoy contando porque nunca me sorprendieron. Pero hay estrategia, de alguna manera, por medio de influencias para uno hacer travesuras que están fuera de la ley o de lo que se ha establecido en la familia. Eso acarrea ciertas situaciones, porque eso significaba que salía sin permiso, ¿okay? Y que mis padres no estaban de acuerdo y que yo corría riesgo por lo que me pasara, porque para ellos estaba ajustado o había llegado, ¿no? Bendigo el nombre del Señor. De manera que así es. El reino de las tinieblas tiene legalidad cuando dejamos una puerta abierta, que es un área de nosotros que nosotros no podemos controlarla, y que hemos entrado en alguna vulnerabilidad, en alguna debilidad, que Él conoce, Él sabe que eso no está bien, y entonces Él tiene derecho a entrar cuando quiere, porque hemos abierto esa puerta. Esas puertas las podemos abrir con el cuerpo espiritual o con el cuerpo físico. Recuerden que nosotros no solo somos materia, sino nosotros tenemos un cuerpo espiritual y un físico, y asimismo existe el mundo espiritual y existe el mundo físico, que está regido por las leyes físicas y por las leyes espirituales. O sea, yo puedo abrir una puerta del mundo espiritual, no solamente haciendo algo, sino que mi cuerpo espiritual se involucre de alguna manera en algo incorrecto. Y ya lo vimos cuando hablamos de la pureza mental y cuando hablamos acerca de la ruta crítica. Y justamente hoy me enviaron una imagen, y voy a pedir que por favor se la envíen a los chats donde tienen reuniones y conversaciones, una imagen que tiene que ver exactamente con esa predicación donde le estaba hablando de la ruta crítica, que es una señal del cerebro-corazón. Es algo muy interesante y voy a pedir que se le envíen esa imagen. De hecho, cuando nos involucramos en el pecado mental, si dejamos que el pecado pase al corazón, entonces ya estamos involucrados en un pecado en términos espiritual, porque nuestro cuerpo espiritual se ha involucrado ya. Físicamente no lo hemos hecho, pero ya nos hemos involucrado en términos espirituales. Y de eso se trata. No solamente pecamos con el cuerpo físico, sino también con nuestro cuerpo espiritual. Dejando pasar de la mente, dejando pasar al corazón. Y entonces lo que explicábamos en la ruta crítica es que tenemos que llevar los pensamientos de la mente, llevarlo a la razón, para poderlo ahí detener y llevarlo cautivo, conforme enseña la Escritura acerca del pecado mental. Entonces ahí le voy a recomendar a los que no estuvieron en esa prédica, para entender un poquito más lo que estoy explicando, que por favor puedan escuchar esa predicación, que creo que ya está en YouTube. Pueden escucharlo desde su ordenador o de su teléfono celular, de su caso cualquier lugar. Se llama así, pureza mental. Lo que ocurre es que cuando nosotros pecamos le damos derecho a un espíritu que está al servicio del infierno, que se encarga de representar esa área en que nosotros hemos incurrido. Se lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Hay una empresa, y esa empresa tiene varios gerentes, están encargados de funciones específicas. Cuando usted quiere hacer algún trabajo y usted está ligado a esa empresa, le mandan ese representante. El departamento de cobro es el que se encarga de los cobros, no van a mandar a otra gente, y ya usted sabe, cuando pasa legal todo aquello, ya ese departamento se encarga de cobro compulsivo, de ir y
mediante un acto de alguacil y tomar cosas suyas para cobrarse y hacer una compensación conforme a los bienes que usted tiene, su valoración y la deuda que usted tiene. O sea que dependiendo, así será. Entonces, así mismo en el infierno hay espíritus que tienen diferentes funciones. Cuando usted hace algo que tiene que ver con un espíritu de ese espíritu se siente con derecho de ir donde usted porque usted está haciendo algo que tiene que ver con él. Y de eso se trata. Entonces él va donde usted está y se siente con derecho porque usted está haciendo algo que él dirige. Y como esa área, ese departamento del infierno, él lo dirige y usted lo está haciendo, entonces él va. Porque usted está ligado a él por lo que él representa. Entonces él toma con derecho áreas de usted porque usted ha abierto la puerta. Así funcionan ellos. No es que ellos van a venir, ningún espíritu de maldad va a venir aquí y me va a tomar a la fuerza y todo eso, imposible. Lo primero que hace, de acuerdo a la Sagrada Escritura, es el orden de la tentación. Primero yo soy atraído y soy seducido, producto de que tengo una naturaleza concupiscente y tengo una necesidad. Entonces esa necesidad, llenarla en mi vida no siempre es malo. Pero la concupiscencia me da la alternativa incorrecta siempre para yo hacer aquello que yo tengo necesidad. No siempre sus necesidades son malas llenarlas. Lo que el enemigo hace es que nos da, por medio de nuestra naturaleza concupiscente, una alternativa incorrecta. Entonces ahí es donde viene todo el engranaje y todo el asunto para tener legalidad. Y entonces ese mismo espíritu comienza acercarse de nosotros. Por eso usted ve una persona que puede poner un pecado de los más sencillos, que es de los más peligrosos que existe, y que la iglesia no lo disciplina de ninguna manera porque es tan pequeño que no merece ninguna sanción, pero puede hacer tanto daño como cualquier otro, y es el pecado de la mentira, por ejemplo. Usted miente en un momento y luego usted se puede volver un mentiroso compulsivo, porque hay un espíritu de eso que usted por medio de la mentira lo está invitando y él va a ocupar. Y luego va a degenerar en otras situaciones, porque ese espíritu no se va a conformar él con estar ahí, sino que va a traer otros consigo, espíritus peores que él, que van a desordenar totalmente la casa. Y comenzó con algo sencillo, y que ni caso nos hacen en la iglesia, porque no nos enfocamos en la situación que puede producir una mentira, sino más bien estamos tratando como iglesia de cubrir lo grande. Aquellas cosas que si sale nos avergonzaría, pero no cubrimos o no nos enfocamos en disciplinar y en trabajar en la gente y llevarlo a ellos a entender que cualquier situación puede desencadenar en algo peor. Nosotros les damos legalidad a esos espíritus para que tomen control de esas áreas de nuestras vidas. O sea, ellos tienen legalidad para tomar áreas de nosotros porque nosotros hemos incurrido en un tipo de actividad que ellos representan. Y nosotros mismos lo estamos llamando, ellos se sienten, recuerden que esos espíritus no necesitan que nosotros le demos permiso, sino que ellos van a llegar porque tienen derecho. Y van a exigir, y en términos espirituales, entonces sí tienen legalidad porque hemos hecho algo que ellos representan y necesitan interactuar. Y esa es la pregunta que alguna gente se está haciendo. ¿Dejamos de ser cristianos cuando pecamos? No necesariamente. Muchas veces no dejamos de ser cristianos cuando pecamos, pero un espíritu del infierno toma área de nuestras vidas y no nos deja rendir a toda capacidad. O sea, eso es muy interesante. No es que ya nos perdimos y todo eso, pero va tomando área al paso, hasta tomar totalmente. Y primero toma algunas áreas de nosotros, ¿okay? Legalmente la toma y entonces no nos deja rendir a toda capacidad. Mientras hay área de nosotros que no ha sido rendida a Cristo, sino que tenemos alguna situación pecaminosa, no podemos rendir a toda capacidad delante de Dios. Y el crecimiento nunca es mayor y nunca tenemos una vida agresiva porque estamos en baja. Y la capacidad nuestra, no estamos trabajando a toda capacidad. Es posible que tengamos capacidad para 100 kilovatios y estemos en 50, 25, estemos en 75, pero no podemos rendir a toda capacidad porque hay áreas de nosotros que han sido tomadas. Y por eso tenemos que vernos como un todo y desarrollar, dejar que el Espíritu de Dios pueda llevarnos a desarrollar un 100%.
Un 100% no implica necesariamente que nosotros vamos a dar igual que los otros, pero podemos dar lo mejor de nosotros. Bendigo el nombre del Señor. Porque nuestras voluntades no están tan fuertes como para rechazar el pecado y aceptar principios. Y nuestras voluntades tienen que ser fuertes. Justamente vamos a hablar de unificando voluntades el primer domingo del mes de abril. Vamos a estar hablando ahí de cómo unificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios y cómo se trabaja la voluntad de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo los hijos de Dios debemos ver el pecado? Tenemos que verlo como Dios lo ve. Nosotros no podemos ver el pecado como lo ve la gente que no sirve al Señor. La gente que no sirve a Dios ve el pecado como que Dios está prohibiendo cosas y le prohíbe cosas a la gente y Dios no quiere que la hagan. Usted y yo no lo podemos ver así. Tenemos que verlo como lo establece la Escritura y como lo ve Dios. Los hijos de Dios tienen que ver las cosas como lo ve su Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Fíjese, cuando usted busca en las Sagradas Escrituras, ¿por qué Dios está prohibiendo algo? Siempre para beneficio mío. Si yo no puedo ver el pecado como que Dios está prohibiendo, sino como que Dios quiere bendecirme a mí. Y no quiere que yo me dañe a mí mismo, porque el pecado me termina dañando a mí mismo. Dios está prohibiendo todo y todo es malo para Dios, porque Él no quiere que lo hagamos. No es eso. Dios está cuidándome. Dios quiere que yo tenga larga vida. Dios quiere que yo tenga una buena relación con Él. Y algo más, me está cuidando del diablo. Es cuidándome a mí, que está cuidándote a ti. Ese es el propósito. No es un asunto de prohibir y de que no toquen, no hagan. No es eso. Dios está protegiendo a ti. Está protegiendo tu integridad. Está protegiendo tu ser espiritual y tu ser físico. Dios está protegiendo tu familia. Porque cuando entramos en pecado, todo se daña. Y Él lo que está tratando de protegernos a nosotros es para mi propio beneficio. Porque lo que Él me ha enseñado a mí, como bueno, yo debo hacerlo, y lo que me ha enseñado como malo, es lo que me perjudica. No se trata solamente de prohibir, de que no me están viendo, de que alguien me está viendo, de que me van a condenar, de que no me van a condenar. Es que Dios quiere que yo viva bien. Y el pecado no tiene origen en Dios. Bendigo el nombre del Señor. De manera que Dios quiere protegerme, tanto quiere proteger mi espíritu como quiere proteger mi cuerpo físico. Y por eso quiere que nos guardemos de las influencias del pecado. Bendigo el nombre de Dios. Cuando pecamos, no solo debemos pensar que hemos fallado a Dios, y eso es sumamente importante. Cuando pecamos hemos fallado a Dios, pero no solamente piensen que usted le ha fallado a Dios, tiene que pensar en otra cosa, que es más peligrosa. Y se lo voy a explicar ahora por qué. Sino también que hemos cruzado la línea y hemos entrado a territorio enemigo como prisioneros. No se trata solamente de haberle fallado a Dios, sino se trata de ser prisionero ahora del reino de las tinieblas. Y aunque Dios puede perdonarme, y es una ventaja que Dios me perdone, pero el diablo no perdona. Aleluya. Y si yo soy prisionero, yo recibo el perdón, pero yo tengo que romper esas cuerdas. Yo tengo que utilizar violencia para poder yo deshacerme de esas cuerdas porque Él me llevó atado. Y si pido perdón a Dios, Él me va a perdonar. Pero yo no le puedo decir al enemigo, no, que suéltame. No, Él no coge eso, hermanos. Porque Él nos ha envuelto, nos ha amarrado, somos sus esclavos. Y los esclavos solamente salían libres en el año del jubileo por ley. Pero después para salir tenían que sublevarse. Aleluya. Aleluya. Y su enemigo es un tirano. Bendigo el nombre del Señor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, el versículo 1, Jesús nos está enseñando.
Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahí está la gran discusión acerca del pecado conforme a la actitud que Jesús tenía. Por eso en Mateo 12:30, él está diciendo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hacer árbol bueno y su fruto bueno, o hacer mal hacer árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Jesús está viendo el pecado un poquito diferente, como lo estaban viendo los escribas, los fariseos y los religiosos en el pueblo de Israel. Entonces aquí, cuando se acerca a alguien que tiene una situación de enfermedad, y ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio en este tiempo, porque es posible que alguien pueda recibir salud del cuerpo físico y no recibir salud espiritual. Es posible que alguien pueda recibir un milagro, pero no recibir perdón de sus pecados. Y entonces Jesús comenzó por el lado correcto, comenzó por la parte espiritual. Y él le dice: tus pecados te son perdonados. Todavía estaba en la cama, pero sus pecados habían sido perdonados. Es posible que alguno de nosotros sea perdonado de pecado, pero no necesariamente sea sanado. Deberíamos ser sanados también. Pero lo más importante es el perdón de los pecados. Y entonces él le dice: tus pecados te son perdonados. Y ahí viene entonces la confrontación que hacen los religiosos a Jesús. ¿Cómo es que perdona pecados? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Ha de suponerse que para el sacerdote poder decirle que sus pecados estaban perdonados, él tenía que ofrecer un animal en sacrificio y poner la mano sobre el animal y decirle al sacerdote: señor sacerdote, yo he pecado y yo quiero que todos mis pecados pasen a este animal, y como el pecado trae muerte y yo debo morir, no me mate a mí, sino mata a este cordero. Y entonces, imponiéndole la mano al cordero, los pecados pasaban al cordero y mataban al cordero. Aquí no ha habido ningún sacrificio por el pecado. ¿Cómo es que dice: tus pecados te son perdonados? Porque ellos no sabían quién era Jesús, que sí es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el único en la tierra que está autorizado para perdonar pecados. Aleluya. Aleluya. Es el único que está autorizado para perdonar pecados. Por eso Juan, en el capítulo 1, el Evangelio según San Mateo, él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo: he aquí un Cordero de Dios
que puede quitar el pecado del mundo. No. He aquí el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo. Eso no es negociable. Aunque a veces llegamos a un nivel tan alto de conocimiento que estamos tan seguros de lo que somos que al final dudamos lo que somos y terminamos diciendo que es posible que alguien pueda salvarse sin pasar por Jesús. No hay manera, bíblicamente hablando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús tiene identidad y Él sabe quién es. Y Él dijo, tus pecados te son perdonados. Y esa es la palabra que yo te digo hoy. Aleluya. Tus pecados te son perdonados. Solo tienes que confesar tu pecado delante de Dios. La confesión de pecado va a traernos el perdón. No así la justificación. El texto dice, el que confesare y se aparta alcanzará misericordia. O sea que siempre que confiese tu pecado va a ser perdonado, pero para ser justificado necesita una acción. Tienes que separarte. Bendigo el nombre del Señor. Ahora, si usted sigue el texto bíblico conmigo, se encuentra que después de la conversación y que él comenzaron a atacarlo, entonces él después es que le dice al paralítico, tú también estás sano, mi hijo, levántate. Aleluya. Porque ¿qué es más importante? La iglesia durante un tiempo estaba declarando sanidad en la gente y eso es bueno, pero sanidad del cuerpo físico. Se supone que por la llaga de Cristo somos sanados, pero aparte de eso se necesita otra cosa. Y es lo más importante y no podemos olvidarlo. Que nuestros pecados sean perdonados. Si mis pecados no son perdonados, entonces el negocio no está completo. Puedo recibir los favores de Dios porque las cosas se activan en el mundo espiritual y en el mundo físico. Hay manera de activarlo. O sea que yo puedo activar beneficios y no necesariamente ser fiel. Porque cada cosa tiene una manera de activarse. Ese es mi tema hoy. Un día de esto le voy a hablar de eso. Para que aprendamos a activar cosas. Pero no olvide activar la salvación, que es más importante. Por eso Jesús, cuando nos habla acerca de la condición del hombre, dice que el que no, estoy en 12:30 de Mateo, ahí mismo estoy. El que no es con él, es contra él. Porque hay una sola definición, o somos o no somos. Nadie puede estar entre Lucas y Juan Mejía, dice el proverbio dominicano, ¿no? Nadie puede estar entre lo frío y lo caliente, tenemos que estar totalmente definidos. O sea que nuestra condición pecaminosa nos hace estar del otro lado donde no está Jesús. Porque el que no es con Él, automáticamente se constituye en contra de Él. Aleluya. Si tú no estás de un lado en el juicio como abogado y estás involucrado, entonces tú estás del otro lado. De algún lado tiene que estar. O está del lado de la defensa, ¿no?, del que hizo lo malo, o está del lado del que ha sido ofendido. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús está diciendo que todo aquel que no está recogiendo con él, que no está del mismo lado de él y que está echando a su canasta, está tirando al piso, está estropeando los frutos. Yo no voy a hacer el enfoque de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque estoy analizando solamente desde el punto de vista del pecado. Ustedes saben que en esta serie de la Cátedra de Jesús, cada predicación puede ser una serie. O sea que yo no si me dedico a hacer una serie con cada predicación, al menos en 20 años todavía estamos aquí en la Cátedra de Jesús. Entonces cada predicación es una serie.
de manera que el pecado es una serie. Y vea cada predicación de la Cátedra de Jesús como una introducción leve del tema. Porque lo quiero llevar a la Cátedra de Jesús, pero no quiero extender más la Cátedra de Jesús del tiempo señalado. Y por eso cada predicación véalo como una introducción de una serie que en el futuro nos dedicaremos a trabajar. Así que me enfoco ahora en la predicación de la Cátedra del Pecado, y luego el texto bíblico puede ser analizado varias veces, el mismo texto, viendo una cátedra de una cosa y de otra cosa. Por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, y eso es sumamente interesante, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea que todo pecado que el ser humano haga en la tierra, de acuerdo a la Sagrada Escritura, ese pecado puede ser perdonado. Y digo puede ser perdonado porque hay una situación de pecado que necesita un ejercicio. Y si usted no hace el ejercicio, usted no va a ser perdonado. Ningún pecado que no se confiese puede ser perdonado. Si usted no le confiesa a Jesús su pecado, usted no va a ser perdonado. Ahora, todo pecado que usted confesó, usted es perdonado. Todo pecado que usted confiesa al Señor, usted va a ser perdonado. Ahora, está diciendo de un pecado que no va a ser perdonado, y cuando se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no está hablando de algo común ni algo ligero. La blasfemia contra el Espíritu Santo se da primero cuando hay una persona que está haciendo resistencia. Si hace resistencia es porque tiene conocimiento de causa. Sabe muy bien que el Espíritu Santo está hablando, pero para que la gente no crea, porque quiere resistir al Espíritu Santo, dice que no es el Espíritu Santo. De eso se trata. No blasfema contra el Espíritu Santo el ignorante, ni el que no sabe, sino el que sabe. O sea que para blasfemar contra el Espíritu Santo tiene que ser alguien que tenga conocimiento bíblico y que quiera resistir al Espíritu Santo. Y tratando de resistirlo para que no haga su obra y que la gente no crea y se arrepienta, dice que no es el Espíritu Santo que está hablando. Pero él sabe o ella que es el Espíritu Santo. Hace resistencia. Es como si yo sé que Dios lo está usando a alguno de ustedes y yo no soy capaz de reconocer por mezquindades que el Señor lo está usando y que ustedes son gente de Dios, yo menosprecio eso. Y digo, eso no es el Espíritu Santo que está hablando, pero yo estoy consciente de que sí es. Porque estoy resistiendo al Espíritu Santo para que no complete su obra entre la gente. De manera que eso es por intereses. Aleluya. Y no es un pecado común. ¿Sí? No es un pecado común. Eso está dentro de lo que se conoce como la iniquidad, que es más allá de una naturaleza concupiscente o pecaminosa. Es un instrumento totalmente del infierno para operar contra el reino de Dios. Dice entonces que todo pecado es perdonado excepto ese pecado. No vaya usted a pensar que en un momento determinado, antes de usted conocer al Señor, vivía cerca de alguna iglesia y le tiró piedra, o usted blasfemó contra el pastor o contra los líderes de esa iglesia. Usted es perdonado por eso, solamente tiene que confesarlo al Señor. O usted dijo que lo que alguien estaba haciendo no era de Dios, usted no tenía conocimiento, usted puede ser perdonado. Amén. Y Jesús inclusive dice que hasta menospreciarlo a Él en ese momento podían ser perdonados. Ya no es lo mismo, porque el que menosprecia a Jesús no tiene manera de entrar al cielo porque es el único camino. O sea, no podemos nunca menospreciarlo. Por eso él habla de que cualquier persona que dijera alguna palabra contra él, porque de esa manera pecamos, no solamente pecamos contra Dios, y eso es sumamente importante que lo entendamos. Nosotros no solamente pecamos contra Dios, sino que también podemos pecar contra la iglesia, contra la institución y contra
algún hermano o hermana y contra cualquier persona que hemos hecho pacto. Podemos fácilmente también en ese sentido pecar. Por eso Jesús en el capítulo 18, el versículo 15 del Evangelio según San Mateo, él dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es interesante porque ahí Jesús está señalando que no solamente se peca contra Dios, sino también se peca contra los hermanos o contra algún hermano. Y cuando tú pecas contra algún hermano, no solamente debes pedirle perdón a Dios, sino también al hermano. Y el hermano no te debe decir que te perdone Dios, que yo no soy nadie para perdonarte. Él debe perdonarte si quiere, pero tú lo hiciste bien porque le pediste perdón. Ahora, siempre que pequemos contra Dios debemos pedir perdón. Y siempre que pequemos contra un ser humano debemos pedirle perdón. Y Dios va a perdonarnos y el hermano también nos va a perdonar. Pero no solo se peca contra Dios. Y eso es interesante entre nosotros, porque posiblemente uno ha dañado a la otra persona, le ha pisado el callo, ha hablado mal de la otra persona, lo ha ridiculizado, o ha utilizado alguna de esas palabras que acarrean condenación en nosotros, conforme a la predicación, la cátedra del lenguaje, y vamos donde Dios y le pedimos perdón. Sin embargo, hay una situación que no le he resuelto con mi hermano, porque yo lo maltraté, yo lo dañé, yo pequé también contra él. Si usted no sabe, también contra los padres se peca. Y esto es interesante, los hijos que estamos aquí y que tenemos la gracia de tener nuestros padres vivos, también contra nuestros padres se peca. En Lucas 15:21 dice Jesús, refiriéndose a una parábola, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus consiervos: sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea que el padre también los perdona. Debemos pedir perdón a nuestros padres cuando pecamos contra ellos. Y pecar contra nuestros padres es violar las reglas que ellos han establecido en casa y haberla hecho de manera incorrecta, de haber hecho lo incorrecto, haberlo hecho de manera escondida. Pecamos también contra nuestros padres, porque estamos violando las reglas que ellos han puesto. Él te dijo, ella te dijo, tu papá, tu mamá te dijo que no haga eso. Te dijo que no te viera con ese muchacho en ningún sitio que no fuera a la casa. Si te ves en otro lugar, estás violando las leyes que tu papá te puso y estás en problema. Aleluya. Aleluya. Y entonces debe haber una reconciliación con Dios y con papá y o mamá. Perdóname, madre, perdóname, padre, yo hice lo que tú dijiste que no hiciera. He pecado contra ti. Y he pecado contra Dios, porque al desobedecerte a ti, pequé contra Dios, porque me mandó a honrarte. Y algunos hemos pecado contra nuestros padres, hablando de ellos, cosas que son secretas de la familia y que son dignidad de la familia. Y no es suficiente con ir al altar a pedir perdón. Necesita algo más. ¿Sabe qué es lo correcto? Pedir primero perdón al ser humano y luego a Dios. Eso es lo correcto. Ir donde Dios: Señor, perdóname que yo le fallé a fulana y yo me he reconciliado con ella. Ella me ha aceptado y yo quiero que tú me perdones que ya yo me reconcilié con ella. Se peca contra los padres, se peca contra los amigos, contra los hermanos, contra la pareja, los esposos, esposas, se peca contra seres humanos mortales igual que nosotros, que de alguna manera hemos dañado, hemos ofendido o hemos hablado mal de ellos, lo hemos calumniado. También hemos pecado contra esos hermanos por haberlo calumniado y por haber hablado en sus espaldas de ellos. Entonces necesitamos no solo pedirle perdón a Dios, sino también debe haber una reconciliación con esos hermanos a que le hemos faltado. Así de Jesús el pecado, que no solamente es contra Él,
pero Él es el único que está autorizado para perdonar pecados que hacemos contra Dios. Ahora, los seres humanos estamos autorizados a perdonar el pecado que se hace contra nosotros. O sea, yo debo perdonarte. Tú debes perdonarme. Si tú no quieres, está bien. Si yo no quiero, está bien. Pero lo correcto es pedir perdón. Dios siempre va a querer, porque Él quiere acercarse a nosotros. Y nuestra condición nos aleja de Él. Y hablo de nuestra condición pecaminosa. Y eso es lo que plantea Romanos, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la rendición que es en Cristo Jesús. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ninguno de nosotros puede pensar, de acuerdo a la Escritura, que es menos pecador que otra persona, porque nuestra situación no está con relación a las otras personas, sino con relación a Dios. Todos somos pecadores, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hay una diferencia entre el pecador que todavía está en el pecado y en aquellos pecadores que hemos venido a lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Porque aquellos que hemos venido a lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, hay una diferencia con aquellas personas que todavía no han venido a lavar sus pecados a la sangre de Cristo. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y ese todo implica pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva en el principio, en el huerto. Por generaciones nosotros entonces heredamos el pecado original, y en Adán todos somos pecadores. No hay justo, ni un solo puede ser justo por sí mismo, sino que para alcanzar la justicia, la justificación y la misericordia tiene que lavarse en la sangre de Cristo. Entonces dice, siendo justificado, ahí sí estamos, gratuitamente, por su gracia. Aunque hay gente que te puede decir que pagando alguna suma de dinero puedes perdonar a los pecados de tus familiares que murieron, o perdonar los tuyos, están equivocados. La Escritura dice, de manera gratuita, no tiene que pagar para que tus pecados sean perdonados, bajo ninguna circunstancia, porque el Señor ha pagado ya y te lo regala. Él te regala lo que ya Él pagó. Es como cuando vas a la tienda y compra un presente para alguien y tú se lo regalas. Tú le estás regalando algo que a ti te costó un sacrificio y el sudor de tu frente, pero le está donando. Cristo compró lo que nos está regalando. Así que nadie puede cobrarte lo que ya Cristo pagó por ti. Ahora, tiene que tener la actitud correcta frente a Jesús y frente a tu situación pecaminosa. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿okay? Por la gracia del Señor, y la gracia es una manifestación del amor de Dios. Y eso puede ser posible mediante la rendición, que nos rindamos delante de Cristo, que aceptemos el señorío de Cristo. Y es una buena oportunidad para saber que para nosotros poder ser perdonados y justificados necesitamos rendirnos ante el Señor. Tenemos que rendir todas nuestras áreas y Dios lo va a hacer. Asimismo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el 6:16, él nos está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Perdónenme. O sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y está hablando en pasado porque éramos, y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el 6:23, Romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que, si seguimos la Escritura, nos damos cuenta que nuestra condición pecaminosa va a producir atadura, va a producir esclavitud. Justamente el pecado es como un vicio de la que el ser humano no le es fácil como romper y desprenderse. Es como una condición de sujeción. Y necesitamos como, por eso habla de la violencia. Hay que como romper. Hay que deshacerse. Es como una cuerda que nos envuelve y nos da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y entonces necesitamos un día desprendernos de ella. Pero a la fuerza. Si no es a la fuerza, no podremos desprendernos. Es con violencia. ¿No saben que si son esclavos? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel que obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nos está diciendo que aquí en término humano, Pablo está tratando de explicárselo de manera humana, le está diciendo que asimismo se necesita una sumisión y aquí entra el señorío de Cristo. De la misma manera que estábamos sujetos al pecado como esclavo, ahora tenemos que estar sujetos a Cristo. De esa misma manera. Someternos a Cristo. Lo único que la sumisión a Cristo pareciera esclavitud, pero eso es libertad. Ahora, la sumisión al pecado que parece libertad es esclavitud. Entonces necesitamos hacernos libres y la libertad viene por medio de la sumisión a Cristo, por medio de su señorío. Cuando aceptamos el señorío de Cristo, cuando ya Cristo es mi Señor, yo no hago lo que quiero, ni lo que necesito, sino lo que Él ha establecido, porque me debo a Él. Soy su siervo, lo único que es ser siervo de Cristo, me hace ser su hijo. Entonces soy hijo con corazón de siervo. El hijo que voluntariamente sirve a su padre en todo. Un hijo que hereda todo, pero tiene el corazón de un siervo. Nunca se resiste a lo que dice el padre, a lo que dice la madre. Nunca se resiste. Sino que se somete para justicia. Ahora él termina diciendo, gracias a Dios, que aunque erais esclavos, lo que éramos antes del pecado, habéis obedecido de corazón. Y eso es interesante. La obediencia de corazón es lo que nos hace a nosotros demostrar que hemos aceptado el señorío de Cristo. No la obediencia por simulación o por imposición, sino de corazón. Lo que yo quiero hacer, lo que yo decidí hacer, eso es lo que debo hacer. Por eso el Señor está diciendo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Este corazón, tenemos que rendir nuestros corazones, porque cuando estemos en cualquier lugar, vamos a ver, en ese lugar donde estemos, que Dios está ahí, y no necesariamente donde la gente no nos está viendo. Entonces, erais esclavos, todos éramos esclavos, y por eso deberíamos estar celebrando todo el tiempo, donde quiera que estemos y cuando vengamos a esta casa, porque antes yo era un esclavo del pecado. Eso era lo que éramos antes.
Y hoy el Señor nos ha liberado del pecado por su misericordia, obediencia de corazón, aquella forma de doctrina que fuisteis entregados. Obediencia de corazón a los principios que están establecidos en las Sagradas Escrituras, en nuestra doctrina. A esos principios que nos hemos entregado de corazón, no estratégica religiosa. ¿Okay? Porque pudiera ser de manera estratégica, entramos en una comunidad de creyentes. Es diferente cuando lo hacemos de corazón. Entonces, libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Porque cuando somos libres del pecado, ya somos siervos de la justicia, siervos de Dios. El 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque no teníamos ningún acercamiento con Dios ni con su señorío, y entonces estábamos divorciados de la justicia de Dios, estábamos distantes. No estábamos ligados a ella, sino que éramos libres con relación a ella. Pero ¿qué fruto teníais? ¿Qué fruto teníamos? Entonces ahí entra la palabra clave hoy. Pero ¿qué fruto teníais en aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque hasta que el pecado no produzca vergüenza en ti, no va a producir arrepentimiento. Hasta que el pecado no produzca en mí vergüenza, no producirá arrepentimiento. Porque voy a sentir que estoy bien en lo que estoy haciendo. Y cuando me siento avergonzado por lo que he hecho, quiero que el mundo me caiga encima, que se abra la tierra y que me trague, porque estoy avergonzado de todo aquello que he pensado y que he hecho. Entonces voy donde Cristo, avergonzado, y eso produce en mí arrepentimiento. Por eso, que hoy haya algún arrepentimiento voluntario entre la gente a partir de lo que yo estoy diciendo, no va a producir fruto. Hasta que sintamos vergüenza por lo que hemos hecho. Y que le gritemos a Dios, estoy avergonzado por mi conducta. Me siento incapaz de levantar el rostro frente a ti por lo que he estado haciendo o pensando. Y el Señor va a venir a nuestro auxilio porque estamos avergonzados. El pecado que produce arrepentimiento es el que produce vergüenza y dolor. Tiene que producir dolor y tiene que producir vergüenza, y luego viene el arrepentimiento. Y el fin de esas cosas era la muerte, por eso nos avergonzábamos de ellas. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, hemos sido ya libertados del pecado, y gracias al Señor por esto. Aleluya. Gracias por su libertad. Amén. Amén. Y eso es lo que se ofrece en el año del jubileo. Libertad en todos los sentidos. Aleluya. Toda clase de libertad vamos a recibir aquí. Y hechos siervos de Dios. Aleluya. Hemos aceptado el señorío de Dios en nuestras vidas. Somos sus siervos. Sus hijos. Con un corazón de siervo. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y para eso estamos aquí, para ser santificados por el Espíritu Santo, y sabemos cuál es nuestro destino. ¿Alguien aquí que sabe su destino? Amén. Aleluya. Mientras te manejes aquí, estamos en una peregrinación. O sea, este no es nuestro lugar, vamos a un destino. Y ese destino se llama vida eterna. Se llama la presencia de Dios. Si te quedas solo en la peregrinación, nunca llegará a tu destino. Nuestro destino no está aquí. Es la presencia del Señor para vida eterna. Y el que no ande detrás de eso, que comience a andar, porque no hay otra alternativa. Ni hay nada más que ofrecer en esta casa que lo que establece la Escritura. La santificación del Espíritu y la vida eterna, que es un regalo de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. El salario que van a cobrar todos los pecadores es la muerte. Estarán separados de Dios para siempre y tendrán castigo como salario. Ahora, por servir a Dios, no hay salario, sino hay un regalo. Aleluya. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, nuestro Señor. La única alternativa. He aquí, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios. Ese es uno de los textos que me aprendí y que me ha encantado repetirlo y repetírmelo a mí mismo desde que lo aprendí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más, solo Él lo va a hacer. ¿Cómo podemos salir de nuestra situación pecaminosa? ¿Cómo podemos salir de nuestra situación? Si estamos en una situación pecaminosa, ¿cómo podemos salir de ella? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la intención. Necesitamos también hacer ejercicio para nosotros salir de nuestra situación. Y uno de los ejercicios, el primero que tenemos que hacer, es saber en qué situación estamos. ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es la razón por la que yo soy vulnerable frente a esa situación? Entonces ahí está, atacando desde la raíz, el origen. ¿Cómo se originó en mí esa situación? ¿Cómo comenzó? Y voy a ser efectivo porque voy a ir a la raíz y la voy a sacar desde allá, atacando siempre. Si yo sé cómo se originó, cómo fue todo, cómo vino, entonces voy siendo preciso, confesar delante de Dios y decirle, mi situación es esta y la otra. El segundo paso, dice el texto bíblico, los proverbios, el que confesare y se apartare. El que confiesa y se aparta. O sea, tiene que haber una separación física de aquello que tú has pensado que eres fuerte, pero que realmente no lo eres. O aquello que cree que puede controlar, pero que realmente no lo controla. Tiene que haber una separación física. Esa separación física tiene que ir acompañada de la estructura de pensamiento conforme a la ruta crítica explicado en la pureza mental. Llevando nuestros pensamientos cautivo a Cristo, pasándolo de la mente a la razón, llevándolo cautivo a Cristo. Tiene que ir acompañado. Me separo y comienzo a trabajar mis emociones, comienzo a trabajar mis pensamientos, comienzo a trabajar mi corazón y mi espíritu para que, habiéndome apartado, ya mi mente no esté ligado a aquello, que se tomará su tiempo, pero así será. El Señor me va a perdonar, Él me va a ayudar y va a guiarme para que yo logre aquello, pero yo tengo que tomar una decisión. Y esa es la palabra que hemos repetido en este año muchas veces. Una decisión. Porque no es suficiente pedir la oración si esa oración que estamos pidiendo no tomamos una decisión. Hay que tomar esa decisión. Fíjense que el Señor dice, yo estoy concluyendo hoy, fíjense que el Señor dice que debemos ponernos en la brecha, que es el lugar vulnerable para interceder por la gente. Esa es una petición de Dios para los intercesores. El lugar donde tienen que ponerse es en la brecha. Ahora, tú y yo tenemos brechas. Tienes que ubicar dónde está la brecha, por donde el enemigo entra cuando quiere, por donde él tiene legalidad. Tienes que ubicarlo y tienes que ponerte en ese lugar. Entonces, hacer resistencia desde la brecha que hay en ti. Si no lo identificares, te va a pasar lo que le pasa a algunas personas, que solo piden perdón y será suficiente, pero tienes que identificar, tienes que trabajar, tienes que detenerte. Y ahorita hablábamos del origen, porque muchas veces el origen de la situación no está en la situación, sino en otro sitio. Y hay que salir a buscar eso para poder tener resultados. Quisiera tener hoy 5 horas para explicarles. Hay ataques. No, la anterior. ¿Cómo podemos renunciar a situaciones generacionales?
Porque algunos de nuestros pecados están ligados a espíritus generacionales. Son pecados que lo estamos haciendo, pero atacaron al abuelo, a Lisa, a papá, y todo el mundo vivió lo mismo y estamos siendo atacados. Tenemos que trabajar esa parte porque posiblemente esos espíritus tienen legalidades en nuestra familia y nosotros hemos abierto alguna puerta, se han metido y ya van a carcomer hasta nuestros hijos y tenemos que detenerlo. Porque no se trata de mí, se trata de mis generaciones, no se trata de ti, sino de tus generaciones. Porque si no lo sabía, cuando Dios quiere guardarnos del pecado, también quiere guardar nuestros hijos, porque nuestros hijos se quedan sin cobertura. O sea, que quiere guardarnos a todos. Necesitamos renunciar a esos espíritus, pero primero tenemos que identificarlo y saber de qué manera ellos atacan. Han atacado a nuestra familia y de qué manera nos están atacando a nosotros. Tenemos que renunciar a ellos. Hay ataques que son producidos por espíritus que han esclavizado nuestra familia y no cesarán de atacarnos aunque seamos hijos de Dios. El que sea hijo de Dios no quita de que va a ser atacado, de que podemos ser atacados por un espíritu que atacó a nuestra familia. Podemos ser atacados, pero una cosa es ser atacado y otra cosa es ser vencido. Somos vencedores en Cristo. Hay una palabra que Jesús nos dio, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Sabe lo que nos dijo? El infierno entero no prevalece contra ti porque tú eres iglesia. O sea que aunque te ataque, no te puede vencer porque tú eres iglesia. Y aunque te caiga, te levantas, porque las veces que el justo se caiga, se levanta. Y aunque no ha podido permanecer, decides hoy permanecer, porque hoy tenemos que aprender a permanecer en el Señor. Aleluya, aleluya. Todo honor al Señor y toda gloria. Concluyo hoy diciéndote, no olvides que tú debes indagar cuál es el origen de cada ataque o de cada situación que tú vives. Porque si no, le pedirás perdón al Señor, será perdonado, pero va a seguir en lo mismo. Necesita buscar el origen de las cosas. Dios lo va a hacer. Te bendigo hoy. Declaro la gracia de Dios sobre esta casa, su misericordia sobre nosotros. Señor, te doy honor y te doy gloria. Gracias porque perdona todo pecado en esta casa y en el día de hoy. Queremos hacer pacto contigo, Señor, en esta casa. Oh, que mis hermanos y mis hermanas juntos hoy podamos levantar nuestras manos y decirte, Señor, perdona nuestros pecados. Danos la sabiduría, el entendimiento. Señor, danos la revelación para poder permanecer en ti y ver por dónde el enemigo va a atacarnos. ¿Cuáles son nuestras áreas vulnerables, Señor? ¿Qué puerta hemos abierto?